Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa correspondiente a la película Aita. La prensa correspondiente a la película de sección oficial Aita. Y tenemos con nosotros a su director José María de Orbe, el actor Luis Pescador y el productor Luis Miñarro. Y tenemos ya una pregunta aquí en la segunda fila, me parece, para empezar. Bien, adelante. Sí, Giovanni Ottone, revista Essere de Italia. Muy simple la pregunta. Es el título de la película Aita, que significa padre, ¿no? Eso es porque es una película muy personal que tiene, también la dedica al final a su hijo, o porque también es un tipo de ensayo, porque la película a mí me parece un gran ensayo, ¿no? La casa simbólicamente, con todos los recuerdos, que es un personaje esa casa, es una expresión de una cualquier forma de paternidad, porque otros directores escogen la madre, en ese caso el padre. Simplemente, muy simple la pregunta. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Sí, bueno, en la pregunta creo que están las claves, ¿no? Por un lado es una película muy personal, efectivamente dedicada a mi hijo, es una película rodada en mi propia casa y donde hago una búsqueda, digamos, de la propia identidad de la casa. Y por otro lado, claro, el padre es un símbolo no solo en el País Vasco, que lo es y muy importante, sino también, pues incluso la película acaba con unas imágenes, digamos, en celuloide que se descomponen, ¿no? También quizás es una apelación al padre del cine, ¿no? A nuestros ancestros. El padre significa de alguna manera los ancestros y la memoria. A mí me ha gustado muchísimo su primera película, La línea recta, realmente. Hablamos un poco, no sé si te acuerdas cuando pasó aquí. Sí, me acuerdo. Sí. Pero esa película es otra cosa, porque en esa película, Línea recta, tenía ese tipo de minimalismo muy representativo de una condición humana, muy representativo de un personaje. Aquí los personajes, o perlomeno il guardia e il cura, non sono realmente personajes, o perlomeno sono intermediario di alcun tipo di discorso sobre la muerte, sobre eso, però non esiste un personaje, un tipo humano. No está desarrollado, psicológicamente. Sí. Ese cambio de mirada, ese cambio, que no es un cambio de estilo, ma es un cambio de mirada, un cambio de concesión del cine, ¿es una cosa contingente por esa película o es una dirección diferente de su trabajo? Bueno, son dos películas efectivamente muy opuestas. Pero yo creo que no lo son tanto. La película anterior, La línea recta, en el fondo para mí habla de la imposibilidad de descubrir determinados recovecos o misterios del ser humano, ¿no? Por mucho que ficcionemos la película anterior, para el que la haya visto y la recuerde, no había una trama argumental. El personaje permanecía del principio al final como un misterio. Es decir, era una película que no explicaba nada, era un cine no explicativo. La película actual, Aita, sigue siendo un cine no explicativo. Y si aquel personaje, si en aquella película yo pues expresaba la imposibilidad de adentrarse en los misterios del ser humano, en esta ya los personajes son mucho más minimalistas, son unos arquetipos que están apenas esbozados, y me intereso más casi por la materia y por los espacios, por los estados por los estados emotivos, ¿no? Pero sí, es mucho más emotiva. Pero claro, esta película es un cuento, no es naturalista, la otra película era naturalista. Yo creo que son diferentes búsquedas para llegar a quizás algo similar, ¿no? Pero son búsquedas muy diferentes. Evidentemente, a nivel de forma, son dos... ¿Similar significa qué? Parecido. No, lo que yo busco, sí. Pero similar en cuál sentido. En mi búsqueda. No. En mi búsqueda. Sí. Bueno, sí, quizás, pero la forma es totalmente contraria. Yo estoy buscando una forma, pero la forma aparece sola. No puedo decir cómo será la siguiente película. Tampoco lo quiero predefinir. No lo sé. Hola, Egunon. A ver, me gustaría hacer varias preguntas, si me lo permitís. La primera es sobre la iluminación, que es bastante potente. Claro, la casa es muy grande, cada estancia es diferente, entonces no sé si se lo planteó en ese sentido, porque cada sala, cada estancia tiene una iluminación característica y peculiar. Luego las proyecciones en las paredes, puertas, ventanas. Me gustaría saber de dónde han salido, qué son esas imágenes, de cuándo son. Y luego, por último, una frase que se dice al principio de la película, que
que no sé si la recuerdo bien, pero venía a ser algo como la historia pasa despacio, el tiempo rápido. Eso no sé si va en referencia a cómo va a ser la película, si es un poco un guiño, una coña o qué. Gracias. Bueno, a ver, son 3 preguntas, a ver si me acuerdo de las 3. Te empiezo por la última, que es de la que me acuerdo. Bueno, los diálogos no me pertenecen a mí, los diálogos les pertenecen a los personajes. La película parte de hechos reales y, como es la casa, el estado actual de la casa, no hay una intervención de dirección de arte en la casa se filma tal cual yo la recibí, no hemos ni despintado, ni pintado, ni quitado, ni puesto muebles. La casa, Luis es el guarda que va cada día y es como se la encuentra cada día. Los personajes, todos ellos pues se interpretan a sí mismos y los diálogos les pertenecen, son de ellos. Cuando el cura dice el tiempo pasa despacio por aquí, yo también me quedé sorprendido y dije, caray, pues parece que está aquí estableciendo metalenguaje de la película, pero nadie le escribió el lenguaje, ni siquiera nadie le dijo, no sé si recuerdo, le dije, bueno, pues empezar a hablar del tiempo, porque iba a llover. Dije, bueno, pues empezar a hablar del tiempo y como estaban habiendo unas excavaciones en la casa de unos arqueólogos que aprovechamos para filmarlas, pues se derivó por ahí la conversación y Miquel, pues fue el cura, que no ha podido venir porque está en una reunión eclesiástica, derivó por ahí la conversación. No tenía otra intención. Luego, cuando repiensas las imágenes en el montaje, que es donde realmente se elabora una película como esta, pues claro, la colocas en el lugar que yo pienso que puede dar más sentido a la película, y en ese sentido pues sí, pues puede hablar un poco de lo que pasa en la casa de la realidad y de cómo va a ser la película. Sirve de alguna manera de introducción, pero no estaba previsto, no estaba pensado, porque no hay ningún diálogo preelaborado en esta película. Segunda pregunta, ya no me acuerdo. Las proyecciones en las paredes, ¿qué son? ¿Cuándo? Sí. ¿De dónde han salido? Bueno, a la hora de buscar en la memoria de la casa, en la esencia de la casa, que yo hacía la película un poco para encontrarle la esencia a la casa. Al no haber objetos, no hay una memoria física, digamos, objetual, ¿no?, de los antepasados en la casa. Y yo empecé pues a ver como las humedades en las paredes a mí me parecía que eran como cuadros, ¿no? Y empecé a establecer un diálogo con ellos. De repente un día pues llegó a mis manos una película que se titula Decasia, de un cineasta norteamericano que se llama Bill Morrison. Creo que la película es del año 2002 y es una de las películas más importantes de lo que se conoce como el found footage o cine de metraje o material encontrado. Consiste en rebuscar en las filmotecas material y recomponer películas con material prestado, ¿no? Y esta película, que es ya digo una obra fundamental dentro de este tipo de cine, la vi y me di cuenta que es una película conformada, es una sinfonía de imágenes en descomposición, y me di cuenta que dialogaban que había un diálogo posible con las texturas de la casa. Y bueno, pensé que tenía que encontrar una forma de que esto dialogara. Entonces me ocurrió que ir a la Filmoteca Vasca y mirarme las imágenes más primigenias del cine vasco, ¿no? Pensar, bueno, la memoria más antigua que nos pueda dar el cine vasco de lo primero que se filmó aquí, y encontré imágenes de la primera ficción del cine vasco, que es una película que se llama Edurne, modista de Bilbao, de un director que se llamaba Telesforo Gil, que falleció. Es la primera ficción de la que hay noticia en el cine vasco. Es una película de la que solo quedan retales porque se perdió la copia. Y luego otras películas son de unos antropólogos y además curas vascos que filmaban en los años 20 y 30 por aquí, el padre Barandiarán y el padre Laburu, que hay alguna imagen que no pertenece a ellos, el grueso de las imágenes que aparecen en la película provienen de ahí. Entonces pensé en juntar las imágenes primigenias del cine vasco con, digamos, la memoria de la casa y establecer unos diálogos para ver qué es lo que surgía ahí. Al fin y al cabo, para mí hacer una película es establecer unos puentes, primeramente entre el director y la película, y luego esos puentes se establecen entre la película y los espectadores. Pues yo lo que hago son recopilar unos materiales, en algunos casos transformarlos, el simple hecho de poner la cámara y grabar algo y hay una transformación, o en estos casos envejecimos más la película para recrear este envejecimiento que la Filmoteca Vasca procura que no haya en sus películas, y simplemente tratar de establecer unos diálogos, unos puentes entre esas imágenes, entre esos elementos. Y así se ha hecho la película. Y la tercera pregunta ya no. La iluminación. Sí. Bueno, el director de fotografía, Jimmy Jim Ferrer, que es su segunda película, que es un director de fotografía maravilloso, yo creo que es una persona con un talento extraordinario. Yo nunca he visto ni conocido un director de fotografía con su talento, además un hombre sin oficio, lo cual lo hace todavía más fascinante su manera de trabajar. Había hecho Can de Sossels, de Albert Serra, producida también por
por Luis Miñarro, una película con una fotografía extraordinaria, todo en exteriores, y era su primera película de interiores. Y ahí, él me va a reñir porque él no le gusta que yo diga que no hay casi es que es todo luz natural, ¿no? Alguna vez puso alguna luz, yo creo que para justificarse, porque es un trabajo de espera, de esperar la luz adecuada, de conocer la casa y de tiempo, de ir viendo pues cuándo nos gustaba más la luz, en qué momento, y filmar en esos momentos. Es un trabajo muy naturalista y muy paciente. A mí me gustaría añadir que la película se ha rodado en un espacio de 3 años en diferentes épocas, en las que él se ha desplazado con un equipo mínimo para precisamente poder captar esos momentos. En algunos fragmentos hay luz otoñal, en otros hay luz más primaveral, etcétera, ¿no? Porque la estrategia de punto de partida fue: vamos a cambiar tiempo por dinero. Es decir, yo no le voy a presionar a que haga una película en 4 o 5 semanas, le voy a dejar su tiempo, porque ha habido, además de la postproducción, que envejecer materiales y trabajar de una forma muy laboriosa, pero lo vamos a hacer con un equipo reducido, porque si no, no hay otra manera posible de abordar una película de este género, ¿no? De esta manera. Lo cual además posibilita mucha libertad creativa, porque claro, hay mucha flexibilidad. Buenas tardes. Felicito al actor, por encima de todo a Luis, de la película. Permítame que por respeto al festival no opine. Lo único, preguntarle, estoy viendo en el festival, entre los films, el suyo, que se proyectan en una especie de disco duro, ya no es celuloide. Si la película luego va en ese formato, si esto ahorra costes, un poco a ver qué le parece, porque hoy en el pase en el que he estado yo se proyectaba no en celuloide, ya ha ocurrido con Historias de Lisboa y alguna otra más, sino una especie de disco duro que yo, como no conozco la terminología, pues bueno, algo así como muy avanzado. A ver qué opina usted de este sistema de proyección cara al futuro. Gracias, señor. Bueno, el sistema se llama DCP, es el futuro del sistema de exhibición de copias en el cine. Yo soy un gran amante del celuloide. En mi profesión habitual de realizador publicitario nunca he grabado en vídeo, porque es un medio en el que no me siento a gusto, no lo conozco. Si mis clientes no me autorizan a rodar en 35 milímetros, no ruedo porque no lo conozco, y sin embargo esta película la he hecho en vídeo. Y estoy contento de haberla hecho en vídeo, porque la economía de rodar en vídeo a mí me permite hacer una película con esta libertad. Esto es una circunstancia de los tiempos en los que vivimos, en la cual yo no estoy ni a favor ni en contra. Es el presente, es lo que hay. Además, en Aita hay una reivindicación del material de 35 milímetros, porque se ve que está ahí, está en decadencia, y hay una nostalgia porque aquello se muere, ¿no? No seré yo quien quiera matarlo, ni mucho menos, pero es que los tiempos son los que son. Enfrentarse con luchas contra molinos gigantes, creo que no tiene ningún sentido. El cine tiene que posibilitar que se haga lo primero, y que se haga en libertad. Y el vídeo, para bien o para mal, es un medio diferente, permite un lenguaje diferente. Yo creo que visualmente Aita es una película con creo yo, virtudes visuales. Hemos tratado el vídeo como vídeo, no pretendiendo que sea cine. Esto es como en la pintura, el acrílico y el óleo. Pretender hacer las transparencias de los velos de un pintor como Velázquez con pintura acrílica es muy difícil, pero es que cada material tiene sus posibilidades expresivas. Y luego ya sobre el futuro de las copias o no copias, bueno, eso... Bueno, aquí puedo explicar yo algo, que hay una gran paradoja. Por un lado hemos hecho la película con este sistema, y después, como las salas de exhibición en España no todas están equipadas para poder poner este disco duro y proyectar, vamos a tener que hacer copias en 35 milímetros. Es que será otra manera, otra nueva relectura de la misma película, ya que de alguna manera en algunos cines irá en copia en 35 milímetros, en las que posiblemente usted pues podrá ver esa especie de foco así un poco menos nítido, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que a mí me gusta más esta película proyectada en vídeo. El productor me ha dejado elegir, y ahí existe una copia en 35 y existe una copia DCP, que es un disco duro. Y yo le he pedido proyectarla en DCP. En el festival, sí, sí. Porque esta película está rodada en vídeo y está iluminada y tratada para el vídeo. Yo no hago digamos, bueno, es una propuesta, está así. Siendo yo como yo domino mucho más el 35, pero el vídeo me ha permitido hacer esta película con esta libertad. En las circunstancias actuales, en 35 milímetros yo no hubiera podido rodar 3 años y disponer de esta libertad creativa. Imposible, en 3 años imposible. Sí, allí había una pregunta. No, un momento, por favor. Sí. Yo quería, bueno, primero felicitarle, porque la película se sale un poquito, por no decir mucho, del tipo de películas que normalmente solemos ver. Además, conociendo un poquito el bagaje de Luis,
que se arriesga bastante en las producciones, pues bueno, es felicitarle porque siga todavía por ese camino y que siga por mucho tiempo más. Yo la línea recta no la llegué a ver, pero sé un poquito, porque bueno, ya conozco a Daniel Vázquez Villamediana, entonces pues sé un poquito por dónde vais también. Y habéis hablado de la iluminación, pero los cuadros, el encuadre, de hecho, a mí me han recordado mucho a cuadros, tal cual. Y no sé si teníais en mente, o tenías tú, José María, algún estilo, porque ahora mismo has hablado y te iba a preguntar sobre si tenías en mente que recordaran algún tipo de pintura. Has hablado de Velázquez, pero no sé si el barroco, por ejemplo, está ahí en la cuestión de la iluminación. Y luego, si en el guión has hablado un poquito de que iban saliendo las cosas, pero sí que habrá una estructura pensada, eso seguro. Y lo de la luz, si al final eso fue saliendo, surgiendo, si era algo que tenías pensado, premeditado que iba a salir ya, o se te fue surgiendo. Y bueno, sobre todo hablar de las dos escenas que a mí me han sorprendido un poco, que es sobre todo la visita de los niños y la visita de los adolescentes que entran en la casa. Y si era rodar un poquito el tema de la naturalidad y de lo que ocurría, si realmente entraron y robaron algo. No sé si es así o fue... Sí. Bueno, empiezo por el final. Todos los personajes que intervienen en la película son reales, es decir, son gente que se interpretan a sí mismos y recrean hechos o situaciones que han ocurrido en la casa, evidentemente ficcionados, ¿no? Pero en el caso concreto de los ladrones, bueno, son 3 chavales del pueblo que habían entrado a robar en la casa. Luis lo sabe bien porque se encontró un día las puertas forzadas. Además fueron pillados por la policía, además estaban denunciados, pero bueno, ellos no sabían que yo era el director de la película y pusimos un anuncio de a ver quién del pueblo quería salir en la película, y para mi sorpresa se presentaron estos chavales y dijimos, ostras, pues si estos son los ladrones, si estos están en pendientes de juicio. Claro, yo no dije nada, dije, bueno, pues esto me interesa. Y les propusimos y bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Dijeron, bueno, pues entrar y joder y romper. Bueno, romper sí, pero es lo que tenéis que hacer. Pero la policía no, la policía, aquí está nuestro compromiso de que no vamos a avisar a la policía. A ellos les pareció pues un juego muy entretenido, y con este compromiso con la realidad, pues del que yo partía, pues bueno, vinieron, rompieron la puerta, que ya estaba rota, o sea, la misma puerta. Yo les dije, a ver, el día que entrasteis, ¿cómo entrasteis? Me miraban como, pero aquí que la policía... Ellos no sabían, pensaban que me habían alquilado la casa para rodar. Y bueno, ¿verdad, Luis? Luis estaba cabreadísimo. Ese día a Luis no le dije venir porque si yo los veo los mato. Digo, pues ese día, Luis, no vengas al rodaje. Yo quiero ir. Digo, no. De verdad que fue así, no es por nada, es que surgió así todo, ¿no? Toda la película, los arqueólogos, pues estábamos preparando el rodaje y me dijeron, oye, que hay un arqueólogo que es del pueblo que quiere hablar contigo. Y me vino, oye, que... Porque yo pues no estoy siempre en el pueblo, y aprovechando que estaba ahí me vino a hablar y me dijo, oye, queremos hacer unas excavaciones porque aquí pensamos que hay huesos y tal. Dije, bueno, pero con la condición de que lo filmemos. No estaba previsto. Lo de la maestra y los chavales, pues es una cosa que se había hecho precisamente porque entraban muchos chavales a robar en la casa y tal, y yo pues pensé, oye, si hacemos que los críos vayan y conozcan la casa, igual la sienten un poco más de ellos y el día de mañana la respetan más, cosa que tampoco sirve de mucho, pero bueno, pues y todo esto lo hemos ido luego recreando, partiendo de un naturalismo para hacer una película que finalmente no es naturalista, ¿no? que es un cuento. Pero esa era la propuesta de la película. Y respecto a si había, de verdad no había guión, no había nada pensado. Lo único pensado es cómo iba a tratar yo de encontrar la memoria, y entonces sí que cuando vi la película de Bill Morrison, como explicaba antes, eso fue mucho tiempo antes del rodaje, sí que yo busqué las imágenes de archivo antes del rodaje, pero las obtuve cuando ya había acabado de rodar varias fases, tuve que volver después para rodarlas. Y no sabía cómo iban a encajar en la película, porque de hecho yo físicamente tampoco las tenía, no las pude manipular, porque la Filmoteca se retrasó en los permisos y licencias para utilizarlas. Y el rodaje, pues llegábamos el día a día, había un tratamiento de lo que es más o menos de cosas, bueno, veíamos, oye, pues lo de podar, probábamos, y lo que salía bien, y lo que no había una... Es decir, se trabajaba... A mí me gusta mucho un artista que se llama Robert Morrison, norteamericano, que hace arte plástico, y que trabaja... Él explica que él trabaja con la intuición. Él no se plantea lo que va a hacer. Esto se da mucho en procesos creativos no industriales. Barceló lo explica muy bien también. Tapis explica que él, cuando va a pintar últimamente, pues quiere enfrentarse al lienzo en blanco y no sabe qué va a pintar. El cine, como necesita no sé por qué, pero en fin, necesita aparentemente, por lo caro que es de unos procesos industriales, se organiza de esa manera, pero el cine se puede organizar igual con un equipo muy reducido, con un productor
que esté un poco loco, creo yo, y que te diga, bueno, porque yo hasta una semana antes no sabía si el cura, yo no me había atrevido a preguntarle al cura si iba a salir o no, si quería. Yo le decía, oye Luis, el personaje del cura no tengo personaje porque todavía no me he atrevido a decirle a este hombre, vamos a ir a cenar, vamos a ver mucha sidra y a ver si en el ambiente le convenzco, porque yo, pues claro, por la directa a un cura decirle que, me voy a decir que no, ¿no? Era un poco así. Claro, todos los referentes luego han ido saliendo, pero han ido saliendo de una forma en la que yo en algunos los veía y decía, no, a estos me resisto porque no me interesan, no son míos, y otros sí me dejaba llevar. Tú has hecho referencias a Velázquez, sí, veíamos, oye, esto es velazquiano. Bueno, hay, digamos, otras referencias que se han comentado, no he renunciado a algunas de ellas, las que están es porque las he asumido como algo natural, tampoco las hemos ido a buscar, es decir, íbamos con la cámara y poníamos. De hecho, yo quería traer un director de fotografía de fuera para que tampoco estuviera viciado ni con nada vasco ni con la casa, sino quería una mirada bastante virgen sobre la casa, ¿no? Que entre él y yo hubiera una complicidad, pero como si descubriéramos algo nuevo, porque si no tenía la sensación de que la película iba a ser algo como que ya estaba gastado, viejo, ¿no? De todas maneras, yo disiento un poco en un argumento porque parece, de la manera que lo explicas, parece que todo ha sido absolutamente improvisado, y lo que sí es cierto es que el encuadre está matemáticamente calculado. Es decir, cada secuencia, cada fotograma, hay una composición, aunque sea con la luz natural de la casa, con las estructuras de la propia casa, etcétera, etcétera, que son las que precisamente recuerdan que pueden parecer pinturas de Rothko o de Tapias, etcétera, ¿no? Ahí sí que ha habido una meticulosidad en el momento del rodaje. No ha sido así por plantar la cámara y a ver qué es esto, no. Ha habido un gusto estético, un conocimiento, por supuesto, asimilado de lo que es el arte y la pintura en concreto, porque él también es artista plástico aparte, y eso de alguna manera ha surgido, pero porque es algo que conoce y que tiene integrado. Por eso, pues algunas cosas pueden recordar a Rothko, a Tapias, o a Caravaggio, o a Rivera. Este señor, cuando mira hacia arriba, parece un cuadro de Rivera, un santo de Rivera. Pues claro que está ahí. No se ha ido a decir, bueno, voy a coger este cuadro de Rivera y lo voy a reproducir. No. Pero el conocimiento de quién era Rivera, o de la luz de Velázquez, o de Caravaggio, está implícita en la película. Claro que sí. Bueno, claro, quizás yo voy a entender que es una película improvisada. No hay ninguna improvisación. Hay una elaboración día a día. Filmábamos una cosa, no nos gustaba, no nos convencía, teníamos un método de trabajo que nos permitía volver a filmar cosas. Algo que no me funcionaba, una luz que no acababa de ser, pues lo mirábamos y decíamos, pues, rodaremos otro día. Había una búsqueda, un trabajo muy elaborado, efectivamente. Podíamos rodar cosas, no nos gustaba y las tirábamos. A veces estábamos horas buscando el encuadre, ¿verdad, Luis? Había veces que demasiadas. El equipo de producción decía, ya, parecéis un trenecito, cogéis y vais buscando, hoy que filmamos, pero claro, como tampoco sabíamos la luz que iba a hacer cada día, pues cada día no había un plan de trabajo en el cual se dijera, hoy rodaremos esto, hoy rodaremos lo otro. Había un tratamiento de que se querían filmar unas cosas cotidianas y se quería llegar a una ficción para que aquello dialogara con las imágenes en las paredes. Y había unos diálogos que iban surgiendo, se grabaron 70 horas de película, ¿no? Se filmaron, Luis no ha visto la película, no sabe las conversaciones que están montadas o no. Se grabaron muchísimas conversaciones, se grabaron muchas cartas que yo le hacía leer a él porque yo tenía la sensación al principio de que tenía que tener un compromiso con la realidad y recrear parte de mi historia personal familiar. Luego me di cuenta que era un error, que no tenía que incidir tanto en lo personal. Bueno, pero yo sí que quiero hacer hincapié en que el proceso no era un proceso que siguiera los procesos industriales habituales, que yo he podido trabajar con un proceso creativo que está más cerca de las formas de trabajo de las artes plásticas que de las formas convencionales del cine, que están asumidas ya por los cineastas, pero por una cuestión meramente economicista, no creativa, desde mi punto de vista. Claro, se puede partir de un concepto industrial o se puede partir de un concepto artesanal. Esta película parte de un concepto artesanal de elaboración, a todos los niveles, desde el planteamiento del tiempo de rodaje, al equipo de rodaje, el número de personas y a los instrumentos que intervienen. Entonces, pues claro, cuando una cosa es artesanal es como si estuviera hecha a mano, ¿no? Hay mucha diferencia con una cosa hecha en serie, que por desgracia es el 90% del cine restante, ¿no? Restante a este tipo de cine, digamos, no esta película, a este tipo de cine. Entonces, pues yo pienso personalmente que hay que reivindicar que continúe existiendo un tipo de mirada así, ¿no? Que tenga su espacio, que es, vamos, es una obligación. Sí, siguiente pregunta, por favor. Bueno, felicidades por la película en primer lugar, y luego es para el del productor, porque es algo que he oído mucho en este festival y en otros, que por qué los productores españoles en general se preocupan más de las subvenciones que reciben de las determinadas, o sea, de los gobiernos, ya sean de las comunidades o central, que de la rentabilidad de la película. Bueno, yo lo que eso lo oigo siempre. Sí.
No lo sé, lo que hacen los otros productores lo tendrás que preguntar a ellos. Yo lo que tengo muy claro es que apuesto por este tipo de cine porque creo que tiene que existir, porque es una mirada diferente, porque no forma parte del cine hegemónico, y también lo que puedo decir es que cada vez me cuesta más levantar un proyecto de este tipo, pues porque la vez que no falla una televisión pública falla la otra, la vez que no falla el Ministerio de Cultura en Madrid pues falla el Instituto Catalán de las Industrias Culturales, en el caso mío, porque es donde estoy basado. Es decir, que cada vez cuesta más conseguir los sistemas para poder financiar este tipo de cine. Esto es una realidad. Entonces, lo que hagan los demás productores, pues quiero decir, tienen su derecho a hacer otro tipo de propuestas. Sí podría decir que en general en la industria del cine, no solo en España, por supuesto, sino en todas partes, lo que prima, por desgracia, es el querer rentabilizar la operación y ganar dinero, ¿no? Entonces, pues son propuestas diferentes, claro. En mi caso, yo intento simplemente poderlas financiar para poder hacer la siguiente. Ya sé que con este tipo de cine no se va a ganar dinero, pero bueno, que cada cual haga lo que crea. Yo hago lo que creo y punto. Y lo que creo es que el dinero es un útil que va y viene, pero que no sirve para nada más. Entonces prefiero tenerlo puesto en una película que en una cuenta corriente en un banco, honestamente. Tampoco tienes mucho dinero tú. No, yo el dinero que hice lo hice con la publicidad, lo he invertido todo. Dentro de 2 años no sé si puedo continuar haciendo cine. Hola, buenas. Los dos actores hablan en castellano. Me gustaría saber si hablan euskera o si existió la posibilidad de que sus diálogos fueran en euskera. Y luego comentar una escena que me ha llamado muchísimo la atención, o sea, que me ha parecido muy potente, que es la luz, cómo va viniendo, la luz que comenta el guarda, que va viniendo, que al final no sé si es una especie de foco, una lámpara o también la propia luz, bueno, no sé. Gracias. Bueno, ¿cómo fue el rodaje de esa escena concreta? Gracias. Bueno, en primer lugar, en la película yo a los personajes les planteé que hablaran en la lengua que hablan habitualmente. No hay una decisión por mi parte. Luis Pescador no es euskaldún, y Mikel Buenaga sí, el cura sí es euskaldún. Obviamente entre ellos se expresan en castellano. Otros personajes se expresan entre ellos en euskera. Entonces, cada uno se expresaba en la lengua que les era habitual. Bueno, pues el que se expresaba en euskera y el que se expresaba en castellano. Esto era parte, digamos, del compromiso compromiso mío, que yo lo había asumido porque pensaba que tenía que ser así, no por otro motivo, de partir de una realidad. La realidad, la casa es esta, la casa está en este estado, y la realidad que le rodea con la gente que se mueve en torno a la casa es así. Bueno, pues partimos de aquí, ¿no? Me parece que el hecho de que una película sea bilingüe en una sociedad bilingüe como la vasca, pues es absolutamente normal, ¿no? Creo que tendría que haber ningún tipo de nada, ¿no?, raro. O sea, esperemos que la película tenga aceptación en el resto del Estado y que se asuma como un hecho natural, porque yo lo veo con una naturalidad tremenda, y lo vivo también en Cataluña, donde resido, que también es una sociedad bilingüe. Esa escena, bueno, es una escena curiosa. Sí, bueno, habíamos hablado algunas veces de Luis me ha contado algunas veces de historias que me cuenta de las luces y esto, y le dijimos, bueno, pues se prepararon 2 minutos, quiero decirte que fue la última escena de la película que se rodó, y casi que te la cuente Luis, ¿no? O sea, se rodó, en fin, que te la explique él, yo creo que... Bueno, buenos días ante todo. Yo en mi vida diaria, y una persona que estoy muy solitaria en aquella casa, bueno, pues lo veo con mi forma de ver, mis colores, mis cosas, y entonces, pues, aquí tan solitario que, bueno, veo luces, veo sombras, veo de todo, no es que esté loco precisamente, ¿eh? Pero, bueno, en un momento determinado ves aquello, comento con José Mari, comento con Mikel, que Mikel es una persona, aparte del párroco, estamos continuamente juntos. Entonces, muchas de las cosas que los hablamos todos los días y con naturalidad, y todos los hechos que se ven en la película, pues son hechos que me han sucedido a mí, todas sus aventuras, la de los robos, la de esto, no una vez, sino varias veces. Actos vandálicos en la casa ha habido bastantes. Entonces, mi labor allí un poquito es ir, vigilar aquello. Bueno, teniendo en cuenta que estoy jubilado, hace ya muchos años estoy jubilado, pues aquello lo he cogido como un poco mi hobby, ahí me encuentro a gusto. Soy un enamorado de la fotografía, entonces tengo mis fotos allí, y bueno, tengo ahí mis historias que luego contándoselas a José Mari, claro, que es el jefe de la casa. Pues bueno, se le ha ido dando un poquito de forma a esto, y esto me ha pillado a mí un poquito, me sobrepasa. En estos momentos lo que he hecho hasta ahora, ya el estar aquí hablando con ustedes, ya me sobrepasa un poquito. ¿Cómo rodamos la escena? Pues es que Luis es un actor genial. Yo
lo voy a confesar ahora, no sé si lo sabe, que seguía diferentes estrategias. Hay una que no me la perdonan, y es que a veces cuando les veía con ansiedad delante de la cámara, pues decía, bueno, os ponéis delante de la cámara y no habléis hasta que yo diga acción. Y una vez estuvimos 1 hora filmando sin dar acción, ¿no? Ya estaban desesperados, ya no sabían qué hacer. Al final ya la cámara les importaba un bledo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues ahora hablar de aquello que me contasteis. Y así se rodaba algunas veces. Luego no podía repetir esta metodología, pero te acuerdas de aquel día, ¿no? Sí, sí. Se me hizo duro, ¿eh? Se me hizo muy duro. 1 hora sin hablar, yo que hablo bastante, se me hizo muy duro. Luego vi que él me decía, es que habla mucho Luis, pues me decía la solista, oye, no para hablar. Digo, bueno, pues Luis, habla en monosílabos. Luego son unas parrafadas enormes, pero para él son monosílabos, ¿no? Hacíamos así las cosas, ¿no? Y luego, alguna vez también, pues yo les cogía, generalmente preparamos las cosas por separado. Las preparábamos muy rápido, porque yo pensaba, si hablamos mucho de lo que vamos a hacer, esto no va a funcionar. Alguna vez intenté preparar alguna cosa y no funcionaba, que era irreal. Y entonces alguna vez lo que se hice fue decirle al cura, háblale de aquello, ¿te acuerdas aquel día que me contaste aquello del muerto, aquel no sé qué? Y pues cuéntale, dice, estoy voy a contar si no se va a creer nada, porque no cree mucho en esas cosas de los curas. Y a él le decía que le iba a hablar de otra cosa. Claro, cuando empezamos a rodar, él se esperaba otra cosa. Entonces, claro, él pensaba, me está contando una cosa que no es del parte del diálogo. Y entonces hablaban entre ellos como si fuera una conversación previa, ¿no? Y bueno, eran estrategias para encontrar una cierta frescura, ¿no? En los diálogos. Pero este tono un poco de humor negro, sarcástico del cura es suyo, no es mío. Es esto de que los muertos escuchan, esto lo contó, yo me quedé flipado. Bueno, pues, si él cree. Sí, lo ha contado como hecho sucedido en Astigarraga. Y de un caserío y contarlo. Yo les contaba aquí, no mientas que eres cura, tú no, ¿qué va a pasar aquí? No, lo he convencido y que, bueno, es verdad. Que los cuerpos parece que se someten cuando están rígidos y tienen algún movimiento todavía y claro, yo pues tenía que decirle todo, mira, no mientas, y al final pues atacándole un poquito decía, bueno, pues lo que estás contando tú es un milagro. Y bueno, y ahí vamos, ahí un poquito. Ahí había un partido, ¿no? Sí. ¿Más preguntas, por favor? Aquí en la primera fila. Bueno, pues hola otra vez. A ver, y que igual me he montado yo mi propia película, entonces yo la película la veo pues sobre la memoria y tal. He visto como el personaje del guarda va recordando sus cosas pausadamente y tal. Y luego el momento de los vándalos, claro, ya habéis explicado que fueron y son hechos habituales, pero yo lo veía como que los jóvenes de hoy en día pues que directamente pasan de la memoria, o sea que no quieren recordar y que van solo a destruir y a montarse sus juergas y todo. Entonces pues me gustaría ver si mi película es una ida de olla total o va algo por ahí. Gracias. No, bueno, la estrategia de trabajar con lo real implica que se parte de hechos reales pero luego se construye la ficción. Por lo tanto, los hechos son sujetos susceptibles, digamos, de interpretaciones en el contexto de la ficción, ¿no? Se ponen en unas escenas en relación con otras y adquieren un significado u otro. Lo que pasa es que yo hago un cine, no sé si has visto mi película anterior, pero me interesa hacer un cine no explicativo. En ese sentido, yo, pues, como he explicado antes, creo puentes o propongo puentes entre diferentes ideas que hay en la película y las dejo abiertas para que el espectador se apropie de la película y saque sus propias conclusiones. Yo no me había planteado esa conclusión, pero me parece válida porque la película ya no es mía. En el momento que tú la ves es tuya, te puede gustar o te puede no gustar, pero tú te la apropias para tirarla y decir, es que esto a mí no me interesa nada, o al contrario. Bueno, me parecen todas las interpretaciones me parecen válidas y mi propuesta es esa, ¿no? Que cada uno se apropie de la película y saque sus propias versiones de la película. Sí, una curiosidad para el director. ¿Qué tiene pensado hacer con la casa? Joder, qué buena pregunta. Pues no sé, una serie de televisión. Sí, yo creo que como ahora nos vamos a forrar con esta película cuando se estrene, podemos destinar todos los fondos a... Sí, un balneario tipo Marienbad. No lo sé. Sexo en Nueva York o algo así. Sexo en Astigarraga. Coño, Luis, no te conocía esta faceta.
esta película tan misógena. El alma de los vascos a través de Sexo en Astigarraga. Queríamos haber traído alguna de los personajes femeninos de la película para que esto no pareciera un acto misógeno, pero en fin no ha podido ser. Pido disculpas, porque no está. La profesora tampoco podía venir. O las niñas o algo, ¿no? Que hubiera aquí una representación de todos. Pues no sé. He cumplido, no sé. La casa no se cae porque dice toda la cubierta nueva está bien asentada. Ya veremos a ver. No lo sé. Lo que sí creo que es importante es que él un poco ha exorcizado a través de esta película pues todos sus, aunque sea algo muy personal, permíteme que lo diga, ¿no? Pero has podido exorcizar a través de todo este proceso de 3 años pues muchas cosas, muchas deudas pendientes con su casa, con la memoria del País Vasco, que esa casa es la metáfora del País Vasco un poco, etcétera, 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 ¿no? Lo que pasa es que esto entra en el terreno personal y si él no lo cuenta tampoco lo voy a contar yo. Bueno, es una manera de quedarme en paz con la casa, ¿no? O sea, yo había hecho una obra importante para, sobre todo en la cubierta, para preservar que aquello no se caiga, pero una cosa material, y yo no tenía una relación, la casa me debía algo, yo le debía algo a ella, porque, bueno, pues por circunstancias de la vida yo no la habito y pues sentía un vacío ahí. Y haciendo una película, pues pienso que la casa me ha dado mucho y yo le he dado algo a ella, es una cosa muy íntima, pero en mi memoria personal con ella, pues en este momento estamos en paz, ¿no? Empezamos de cero. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, ahí atrás, por ahí al final del todo, al fondo del todo, sí. Bueno, felicidades por la película. Muchas gracias. Para mí la película tiene muchas lecturas y una de ellas es porque le conozco a Luis y se ve en la película, realmente es una historia de amor entre Luis y la casa también, ¿no? De todas formas, hay una cosa, un apunte para mí, y aunque igual Luis no está de acuerdo, mucha de la gente que ha entrado a esa casa ha entrado también porque se sentía una fascinación terrible, ¿no? Por lo que había dentro. Para vosotros seguramente que serían todos vándalos, ¿no? Pero para nosotros, para mí, por ejemplo, pues siempre me he preguntado qué había ahí, ¿no? ¿Qué había en esa casa? Entonces, yo no he entrado, pero sí algunos de mis amigos, yo soy de Astigarraga, y entraban precisamente por eso, para ver qué había. Y entonces, pues le decía al compañero que me da un poco de pena eso, ¿no? Que no se viese también eso, que no los que entraban para robar, sino también entraban para ver qué había. Yo después de 30 y pico años, un día me lo encontré, y esto no sé si te lo he contado o no, pero me enseñó la casa y fue para mí un día maravilloso. Sí, yo lo he pensado también muchas veces esto. Bueno, lo que pasa es que, como explicaba antes, la película partió de lo que había, es decir, no había una intención. Para mí era muy importante no ir a buscar, sino encontrar. No decir, necesito un personaje que exprese esto. Yo tenía un compromiso conmigo mismo y he aceptado, asumido hasta el final con Luis, de la película se haría con los materiales disponibles y que se ofrecieran voluntariamente. Pusimos un cartel en la Casa de Cultura de Astigarraga, que la conoces, y bueno, la gente que se presentó, pues de la gente que se presentó no hubo nadie que pudiera expresar eso que tú cuentas, ¿no? Y quedó así. Es una película incompleta, seguramente es una película que yo la considero incompleta, pero me gusta que sea incompleta. Me gustan las obras imperfectas, ¿no? Habría muchas cosas también que tendrían que estar, quizás alguien, digamos, que ha vivido en la casa tenía que estar, ¿no? Lo que pasa es que la realidad actual es que el que habita la casa es el guarda, yo le suelo decir, el señor de la casa eres tú, porque eres el que la cuidas, el que la mimas, no soy yo, es él. Y eso es lo que se ve en la película. De todas formas, la experiencia mía, la gente que ha entrado allí no ha entrado a ver historia y a ver algo antiguo, no, ha entrado como vándalos a romper todo, romper las cristaleras. Hay ventanas que se han roto 4 veces y un poquito desde mi vida y esas experiencias. Nadie ha ido a ver historia, ni ha ido a la iglesia. Bueno, han llegado a romper hasta el porche de la iglesia, o sea que son auténticos vándalos. Luego también entraban a formarse los canutos, en fin, todas esas historias. Y mi misión ahí es precisamente esa. Pero Luis, también has contado que un día me llamaste y me dijiste, 2 chavalitas han venido del pueblo, me han preguntado si podían enseñar la casa, les he enseñado. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te parece bien? Sí. Y te dije, enseñar la casa a todo el mundo. Sí. Y sí que se acerca gente a
Tú no, si yo cuando estoy allí y hay Lo que pasa es que estamos viviendo una época de vandalismo, en fin, que es otro tema, no es un tema para hablar aquí, que es lo que sufre Luis, ¿no? Pero yo sí que creo que hay gente también. Tú me has contado, Luis, de gente que... Yo muchas veces que cuando estoy allí, me paso muchas horas ahí, entonces hay gente que a lo mejor sale un restaurante que hay allí, de comer y tal, ¿y esto qué es? Pues me he convertido un poquito en picarles un poquito la historia de la casa, la historia un poquito de Astigarraga, a lo mejor a veces algo demasiado, pero bueno, me siento muy a gusto cuando a una persona le puedo explicar que esa casa procede del siglo XI y todas estas cosas, historias, sí, muy bonito. Pero en el caso de que tú, amigo John, de lo que has dicho, han entrado a romper todo. Y luego da curioso que estos que han actuado, que estos vándalos que han roto todo, yo no les conocía a ellos, pero ellos sí me conocían a mí. Y cuando estaban ahí en el rodaje, un día que coincidimos ahí tomando un cafecito ahí en esto, pues, anda, ¿y la perra dónde tienes? Porque yo tengo una perrita blanca que voy siempre con ella. O sea, me conocían perfectamente a mí. O sea, me vigilaban y sabían cuándo entraba, cuándo salía, y entonces aprovechaban para ir ahí a romper estas cosas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Eskerrik asko.